Un saludo cordial con todos. Tengo mucho agradecimiento por poder estudiar Hechos de nuevo. Vamos a ver el capítulo 4 de Hechos en la última parte. El capítulo 4 desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendía y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si podemos hacer la vida de creencia de una manera normal, ¿qué es lo que pasa? Puedo descubrir que el mundo del pensamiento que yo tengo es equivocado. La verdad es que las personas no pueden sentir que su pensamiento es equivocado. ¿Por qué? Porque han vivido con ese pensamiento hasta ahora. Por eso, como las personas que están en el monte o viven en el monte piensan que eso es normal, y las personas que viven en la orilla del río también piensan que vivir en la orilla del río es normal. Sienten que eso es normal. Nosotros también hemos venido acostumbrados a nuestros pensamientos, pero en la Biblia nos está diciendo, en Hechos, ha pasado algo muy peculiar en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Que la multitud de los que habían creado eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. En la Biblia nos está explicando detalladamente sobre esta parte. Yo cuando leía la Biblia, ¿qué fue lo que pude descubrir? Entre las cosas que dijo Jesús, dijo, cualquiera que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo para poder seguir a Jesucristo. En otras palabras, si es que no se niega a sí mismo, es imposible seguir a Jesús. Yo también, mirando este versículo en la Biblia, la mayoría de personas haciendo la vida de creencia, ¿qué tipo de vida de creencia hacen? Ellos están encerrados en el límite de sus pensamientos y se esfuerzan por parecerse a Jesús dentro de ese límite. Se esfuerzan por ser más buenos, se esfuerzan por ser por otras personas. Esa es la postura del corazón que tiene la mayoría de cristianos fieles. Pero lo que dice acá en la Biblia, el capítulo 4 de Hechos, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Sobre esta parte, está diciendo que cada persona es diferente. Es diferente a que todos quieran tener un corazón esforzándose, sino que acá dice que ya era de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir esto? Para poder tener un corazón y un alma, si es que yo estoy alegatando mi pensamiento y pienso que soy lo correcto, es imposible tener un corazón, pero si yo voto mi pensamiento, es posible ser con un corazón. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Juan podemos ver a la historia de el ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento estaba pidiendo limosna y se encontró con los discípulos de Jesús. Y Jesús le dijo muchas cosas, y Jesús dice que trajo el lodo y vertió eso en el ojo del ciego y le dijo que se vaya al estanque de Siloé a lavarse. Para ese ciego, cuando escuchó la historia que le dijo Jesús, él tuvo que decidir. Yo no sé quién es esa persona, pero me dice que vaya al estanque de Siloé a lavarme. Yo tendré que escuchar lo que él me dice y ir al estanque de Siloé, pero yo tengo que pedir limosna ahora porque yo no he ganado mucho dinero y tengo mucha hambre. Él estuvo encerrado en ese pensamiento. Finalmente,
¿Qué significa que él fue al estanque de Siloé? Significa que pudo votar su pensamiento y que aceptó el pensamiento de Jesucristo. Nosotros de repente escuchando lo que nos dicen otras personas podemos escuchar una o dos palabras, pero el negar todo mi pensamiento y aceptar lo que dicen otras personas casi es imposible. Pero la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es por eso cuando le dijo, esa persona que se fue a lavar el estanque de Siloé, él tenía que pedir limosnas, tenía que ganar dinero para poder comer, ¿verdad? Si él no votaba ese pensamiento, él no hubiera seguido a Jesucristo y no hubiera ido a lavarse al estanque de Siloé. Pero esta persona estaba mendigando y desde el momento que escuchó la palabra de Jesús, votó su pensamiento y siguió la palabra de Jesús. Por eso, un día Jesucristo, ¿qué fue lo que había pasado? Se encontró con un enfermo de 38 años en el estanque de Betesda. Y Jesucristo fue a buscarlo a él. Fue a buscarlo y ¿qué le dijo? ¿Quieres ser curado? ¿Qué fue lo que le dijo el enfermo de 38 años? Cuando viene el ángel, que yo veo que cuando lo mueven pueden entrar ahí, se pueden curar, pero yo no puedo moverlo por mí mismo, por eso no hay nadie que me pueda colocar ahí. Por eso cuando yo voy, otra persona ha entrado. De esa manera le habla el enfermo de 38 años. No había ninguna persona que pueda ayudarlo a él. Por eso de repente pensaba, ¿no?, que Jesucristo sería bueno que él lo meta a ese estanque. Pero Jesucristo le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Él pensaba dentro de sí, yo no puedo correr. Yo he estado enfermo durante 38 años y me he esforzado. Ni siquiera se imagina cuando me he esforzado, pero cada vez que me he levantado me he caído y me he lastimado. No puedo caminar. Ese es la experiencia y el corazón del enfermo de 38 años en toda su vida. Pero esta persona escuchó esto y de repente él pudo botar ese pensamiento que le decía que todavía no podía correr y dijo, vamos a escuchar la palabra. Y esa persona de repente puso sus dos brazos y estiró su columna y de repente se sorprendió totalmente porque él se podía mover. ¿Por qué? Porque el cuerpo me obedece, me estoy levantando. Sí, mire, estoy caminando. Después de botar su pensamiento y aceptó la palabra de Jesús. La Biblia está diciendo que el motivo por el cual Jesucristo puede obrar es que dice, cualquier persona, si alguna persona que quiere seguirlo puede botar su pensamiento y si acepta la palabra de Jesús, esa palabra de Jesús es el corazón de Jesús. Por eso, cuando yo vivo con el corazón de Jesús y cuando yo vivo con mi propio corazón, es totalmente diferente. Si es que ustedes se presentan frente a Jesús, su cuerpo puede parecer, ¿verdad? Jesús tiene 2 ojos, tiene una nariz, tiene una boca, tiene 2 brazos y tienen 10 dedos. Es parecido, pero es igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el corazón de Jesús es diferente a nuestro corazón. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando hizo al humano, hizo que tengan 2 ojos, que tenga una nariz. ¿Y después qué hizo? Creó el corazón del humano. Lo más importante de esto es, esa persona, no importa qué tipo de persona sea, que sea buena o mala, no importa nada de eso, si la palabra de Jesús entra en el corazón de él,
en ese corazón de Jesús entra en el corazón del humano y se hace uno. Se puede levantar eso. Nos ha creado Dios de esa manera. A eso es algo muy maravilloso. Algunas personas de repente quieren sacar, de repente dicen, cuando se han quemado echan vaselina, ¿verdad? Y cuando salen esos hongos en los pies y echan vaselina se puede limpiar. O de repente algunas personas no digieren muy bien, pero cuando toman un antidepresivo se puede venir bien la digestión. Algunas personas están muriendo por tuberculosis, pero cuando se toman una pastilla pueden curarse. En el corazón pasa lo mismo. El corazón que tenemos es diferente al corazón de Jesús. Por eso es que nosotros, al principio cuando Dios creó al hombre y le dijo, no comerás del fruto del árbol del bien y del mal, pero el diablo, a través de la serpiente, engañó al humano y le dijo, el día que tú comieras esto, vas a aclarar tus ojos y vas a ser como Dios. Por eso Dios no quiere que tú comas esto. Y el humano fue engañado por el diablo escuchando esa palabra y desobedeció a Dios y comió del fruto del bien y del mal. Desde ese momento, ese fruto se transformó en la sabiduría para nosotros para diferenciar el bien y del mal. Esa sabiduría del fruto del bien y del mal que tienen los humanos es diferente a la sabiduría de Dios. Por eso, cuando entró esa sabiduría a mí, nosotros vivimos por esa sabiduría. No vivimos por la palabra de Dios. Por eso, desde nuestro punto de vista, todos nuestros pensamientos es diferente al pensamiento de Dios. Por eso se levantan odios, se levantan mentiras, hay engaños, hay perversidad, hay deseos y avaricias. Por eso nosotros, cuando Dios creó al mundo, también después creó a Jesucristo, esa palabra de Dios, nosotros queremos aceptar esa palabra en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón acepta la palabra de Dios y se hace uno con su corazón, dentro de nosotros podemos ver cómo se muestra la santidad y puede mostrarse el mismo corazón de Jesucristo. Por eso podemos vivir una vida muy bendita. Pero el diablo, hace miles de años, engañando a Adán, pasando muchos años, engañó a los humanos para tener otro mundo del corazón diferente al corazón de Dios. Es por eso que los humanos, teniendo un corazón diferente a Dios, recibido por el diablo y siguiendo esa voz del diablo, pecan, cometen maldades, mienten, engañan y de esa manera cometan esas cosas malas. Lo importante de esto es que Dios dijo, no mentirás, no es importante que Dios diga, no cometerás adulterio, no mentirás, sino que lo importante es aceptar el corazón de Dios. Yo en el año 1962 hubo un cambio en mí porque me encontré con Jesús. No simplemente yo iba a la iglesia, leía la Biblia y me encontré con Jesús, sino que en mi vida, en el año 50, eso fue la guerra de Corea. Yo era del año 44. Cuando yo nací, al año siguiente nos liberamos de Japón. Y en el año 44, yo nací en julio y después de un año, nosotros nos liberamos de Corea el 15 de agosto del 45 y luego se inició la guerra de Corea en el año 50. No estamos preparados para esta guerra. Por eso vinieron de Corea del Norte y empezaron a atacar toda la parte de Seúl. En ese momento tenía mucho agradecimiento porque si no hubieran venido las tropas unidas de Estados Unidos, estoy seguro que todavía nosotros hubiéramos vivido de una manera pobre. Pero muchos
tropas de las Naciones Unidas de Estados Unidos vinieron y nos ayudaron para tener libertad y nos han ayudado para poder vivir ahora como uno de los mejores países del mundo. Estábamos en plena guerra en el año 51 y en esa fecha murió mi madre. Cuando murió mi madre, después de un mes, mi hermano se fue al servicio militar. En ese tiempo, cuando iban al servicio militar, regresaban casi muertos. Por eso nosotros podíamos ver en las casas al frente, habían unos árboles de bambús y también unos carteles que decían, por favor, mi hermano ha venido, pero que venga sano porque sigue la guerra. Mi padre no había sido soldado, pero no era soldado, pero iba a ayudar en el suministro. Mi hermana tenía 15, 3 y yo éramos los 3 hermanos. No sabíamos qué comer y de qué vestirnos. En ese momento, la verdad es que pasó mucho tiempo con hambre. Comía cualquier cosa. En ese momento, viendo mi cuerpo, mi estómago estaba hinchado, pero estaba muy flaco porque no podía comer comidas que tengan nutrientes, por eso estaba desnutrido. Después de eso, se mejoró nuestro país y ahora no hay problemas. Tenía 15, 16 años. En ese momento yo robaba. Entraba a los campos de trigos y los cosía. Comía lo que me encontraba en el camino. También cogía las manzanas y las patatas. Y me sentía mal dentro del corazón y tenía un cargo de conciencia. Porque todos los días iba a la madrugada a orar para que Dios perdone mis pecados. Pero en el año 1962, en ese momento, yo calculando los días que me quedarían en el futuro, no tenía esperanza. Yo quería vivir bien, pero no había ningún camino para poder vivir una vida correcta. Yo, de verdad, hasta ahora, yo me había esforzado y había pataleado para vivir bien, pero no había funcionado. Todo lo que yo hice terminó en fracaso. En ese momento yo pude saber algo exactamente, y fue que si yo sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Y dejé de creer en mí. Porque todo lo que yo hacía causaba vergüenzas en mí, oscuridades, y eran fracasos. Por eso tenía mucho dolor en el corazón. Se me partía el corazón. Pero en octubre, el 7 de octubre, yo siempre estaba orando como todas las madrugadas, pero yo estaba orando, terminando de orar. Ese día, yo pude sentir en mi corazón que mi pecado había sido perdonado. A partir de ese momento yo empecé a leer la Biblia. Yo para leer la Biblia completa demoró 6 días sin hacer nada, el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo empezando a comer la mañana todo el día. En una semana, muchas veces he leído la Biblia durante mucho tiempo. Leyéndola 10 veces la Biblia pude entender más o menos cuál es el contexto de la Biblia y leía 20 y 3 veces podía empezar el corazón de Dios. Por eso en ese momento lo que yo pude darme cuenta es que si yo seguía mi pensamiento iba a fracasar. Por eso yo boté mi pensamiento. Antes yo me esforzaba para vivir de una manera correcta y dejar de pecar y de robar, para dejar de mentir. Pero me di cuenta que si seguía mi pensamiento iba a fracasar, por eso empecé a negarme a mí mismo. A partir de ese momento, el corazón de Jesucristo entró en mi corazón. Y leyendo la Biblia era muy maravilloso porque podía ver el corazón de Jesús. Y cuando leía y aceptaba el corazón de Jesús, yo empecé a parecerme a Jesús. Leyendo la Biblia, y mientras leíamos la Biblia era muy buena. Por eso, ¿qué fue lo que yo leí? En Mateo 16, y en Mateo capítulo 8, en Lucas 9, versículo 22. Leí esos 3 capítulos. ¿Y qué es lo que decía Jesucristo?
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El conocimiento, la manera, mi experiencia, todo eso tengo que negarlo. Y pude aceptar la palabra de Jesús. Antes de eso, yo había esforzado por recibir el perdón de los pecados, estaba llorando y me arrepentía, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Entonces, lo que yo quería, las cosas que yo tengo buenas, malas, lo que puedo hacer bien, todo eso, tengo que negar todo eso para aceptar la palabra de Jesús. Cuando faltó el vino en las bodas de Canaán, los invitados venían y faltaba un problema porque no había vino. No había manera para crear ese vino. Jesucristo le dijo a los sirvientes: hay 5 de esos cántaros, llénalos de agua. Y los llenaron de agua hasta que llegó a casi resbalsarse. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Ahora llévaselos al jefe de la ceremonia. ¿Cómo? Él me ha pedido que traiga vino, no me ha pedido que traiga agua. ¿Por qué estás hablando de eso? Eso es algo ilógico. En ese lugar, para que los que servían puedan recibir la bendición, tienen que darse cuenta que su pensamiento es diferente a mi pensamiento, porque mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos y mis caminos son diferentes a sus caminos, dice la Biblia. Nosotros, aceptando la palabra, no simplemente tengo que aceptar la palabra de Jesús por aceptarla, sino que primero tengo que darme cuenta que mi pensamiento es diferente al pensamiento de Jesús. Por eso tengo que votar mi pensamiento y aceptar la palabra de Jesús. No simplemente si me dicen que le lleve esas tinajas. ¿Qué pasaría si yo entiendo ese pensamiento? Puedo llevar esas tinajas, pero si no entiendo ese pensamiento no podría llevarlo. De repente me va a exhortar si llevo esta agua, pensarían, ¿verdad? Nuestro pensamiento es así. Por eso, yo sé que he puesto agua en esas tinajas, pero ese maestresala me está pidiendo vino. Por eso, ¿cómo podría llevarle ese vino? Pero dice que cualquiera que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. Él piensa que no debe llevar esta agua y sabe que no tiene que llevar esta agua, sino que tiene que llevar vino. Pero Jesucristo dice que lleven esta agua. Su pensamiento es, tienen que negarlo primero para poder llevar esas aguas. Si es que no niegan su pensamiento, no podré llevar esas tinajas hacia el maestresala. Cualquier persona pasa lo mismo, cualquiera. Hermanos, yo leyendo esta Biblia, podía ver, mi pensamiento dice que esto es agua. No puedo llevar esta agua. Pero la palabra de Jesucristo, para aceptarlo eso, solo las personas que se niegan a sí mismas pueden aceptar la palabra de Jesús. Yo en el año 1962 di el examen para el colegio de oficiales técnicos no comisionados, pero yo desaprobé ese examen. Y me di cuenta de que todo lo que yo hacía fracasaba. Me di cuenta que era una persona que estaba destinada a que no le vaya nada bien. No puedo. Yo pude pensar eso en mi corazón. Por eso, yo empecé a negar mi pensamiento. Antes yo vivía siguiendo mi pensamiento. Y todos los resultados de seguir mi pensamiento había sido un fracaso. Por eso, yo, en el momento que no acepté mi pensamiento y negué mi pensamiento en ese momento, pude seguir la palabra de Jesús. En la casa de las bodas de Canaán, la madre le dijo a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Bota tu pensamiento y acepta lo que te diga Jesucristo. Sí, yo he pecado muchas veces, yo soy pecador. Pero cuando la Biblia dice que yo soy justo, dice que no tengo pecado. Entonces yo siempre oraba para pedir mis perdones de mis pecados porque pensaba que era pecador. Pero no tengo pecado. Parece muy gracioso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo no tenga pecado si he pecado muchas veces? Pero
Dice que para seguir a Jesús tenemos que negar sus pensamientos, tiene que negarse a sí mismo. Tengo que negar ese pensamiento que me dice que yo soy pecador. Sí, de repente sí, soy pecador, pero negando eso, puedo aceptar la palabra de Jesús. Hermanos, luego de eso hubo un cambio muy grande en mi vida. Claro, era claro que yo había robado muchas veces. Un día yo fui a una iglesia y les conté esto. Y estaban muchos pastores ahí, yo les conté, pastor, me dijeron. Como me preguntaron, ¿usted es justo? ¿Usted nunca ha robado? ¿Usted nunca ha mentido? Me preguntaron. Yo le dije, sí, yo he robado muchas veces. Soy incontable veces que he robado y que he mentido. Entonces, ¿cómo es posible que diga que es justo? Es pecador. Sí, usted respondió muy bien, le dije. Sí, soy pecador. Sí, yo soy pecador. Pero la Biblia dice que Jesucristo me dice a mí que yo soy justo. Si Dios dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Mi pensamiento me dice que yo soy pecador. Pero Dios me dice que yo soy justo. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es claro que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y Él ha resucitado por nuestra justificación. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde es ese versículo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy seguro que estará por ahí. ¿Dónde? Ah, sí, en Romanos 4:25. En Romanos 3:23 dice que todas las personas pecaron, que todos han sido de la gloria de Dios. Todos en Romanos 3:23 dice que todos han pecado, pero el versículo 24, Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos ha salvado del pecado, ha perdonado y nos ha redimido, y por eso, por la gracia de Dios, gratuitamente, sin que yo haga nada, sin que yo pague nada, yo he sido justificado. Esta es la palabra de Dios. Es claro que yo he pecado, yo soy pecador. Pero Dios me dice que yo soy justo. Entonces soy justo. Miren, si Dios es el juez, y si el juez dice que no tiene pecado, ¿verdad? Si es inocente, es inocente. Sí, cuando uno recibe un juicio, puede hablar el fiscal, el abogado, el testigo. Todos hablan. Pero no, el que da el final no es el testigo, ni tampoco la persona acusada, ni el abogado, ni el fiscal. El que da la última palabra es el juez. En Romanos capítulo 3:23 dice, sí, que yo he pecado. Por eso, me dice, yo te voy a juzgar de esta manera. No te preocupes yo voy a juzgarte de esta manera. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si el juez, que es Dios, dice que yo no hice nada, pero gratuitamente por su gracia, sin que yo haya pagado nada, me está diciendo que soy justo por la redención de Jesucristo, porque Jesucristo hizo esto, aunque yo no hago nada, yo soy justo. Aunque yo no le pide perdón, yo no me arrepienta, yo ya soy justo, significa esto, porque Jesucristo me ha hecho justo. Yo creo en esa palabra. Todas las personas dirán que son pecadores, piensan que son pecadores porque ellos mienten. Pero si Jesucristo en la cruz dijo que somos justos, somos justos. Vamos a ver cómo ellos estaban juntos. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la iglesia primitiva, ¿verdad? Del inicio de la iglesia. Ahí no existía la iglesia presbiteriana, ni la iglesia metódica, ni la iglesia evangélica. No existía ninguna iglesia en ese lugar. Pero
La multitud de los que creían en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, tenían un corazón y un alma. Y cuando creían, no podían creer su pensamiento y la palabra de Jesucristo, porque eso no puede hacer la vía creencia. Ellos tenían que votar su pensamiento. Vamos a ver capítulo 8 de Marcos, en el versículo 23. ¿Qué dice en la Biblia? En el versículo 34, es lo que dice Jesucristo en Marcos 8, 34. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Algunas personas dicen esto. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que yo venga con mí, alguien que me niegue? Es imposible eso. No, es que en coreano se dice, esa palabra negarse significa esposa. Por eso algunas personas dicen, tengo que venir con mi esposa, pero no, no es eso, no es tengo que venir con mi esposa, sino que tengo que negarme. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si uno no se niega a sí mismo y sigue a Jesús, toda mi vida va a pelear mi pensamiento con la palabra de Jesús. ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? El enfermo de 38 años no podía caminar y le dijo, levante, toma tu lecho y anda. La palabra de Jesucristo era que levante, tome su lecho y anda, pero si él pensaba que no podía caminar, no, no puedo, avanza, no puedo, avanza, no puedo, anda. Y estaban peleando, ¿verdad? Por eso, el hecho de creer en Jesucristo es, no puedo creer en mi pensamiento y la palabra de Jesús, sino que tengo que votar mi pensamiento y si acepto en la palabra, si creo en la palabra de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo puede obrar con poder en nuestro corazón. Amén. Nos hacemos uno con el corazón de Jesús. Yo, por la gracia de Dios, en el año 1962, hasta antes de eso había vivido por mi pensamiento, pero pude saber que todo el resultado de mi pensamiento era el fracaso. Yo he hablado muchas veces sobre estas cosas. Algunas personas me dicen que he escuchado 100 o 1000 veces de mi historia, pero las personas que siguen creyendo en su pensamiento no pueden votar ese pensamiento. Si yo acepto la palabra de Jesús y yo puedo dejar mi pensamiento, yo puedo tener el mismo corazón de Jesús y puedo vivir con el corazón de Jesús. Por eso, ocasionalmente dentro de la iglesia hay peleas y hay problemas. Pero testificando esto, por eso hay muchas diferencias en la iglesia. Por ejemplo, está la iglesia presbiteriana, la iglesia adventista, la iglesia pentecostés, la iglesia asociación cristiana. Hay muchas denominaciones. Existe el templo de Dios, la ciudad de Dios, muchas iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son denominaciones que aceptan su pensamiento, incluyen su pensamiento. Simplemente deben creer en Dios y en Jesús. Claro, no estoy diciendo que todo eso sea malo, pero el Señor dice, bota todo tu pensamiento. Y cuando le dijo, anda a Siloé, al estanque de Siloé, lavarte, ese ciego, si no hubiera ido al estanque de Siloé, él tenía que ir a comer, pero tenía que conseguir dinero para comer. Si ese pensamiento que le decía que él tenía que ganar dinero, y estaba la palabra de Jesús que le decía, anda al estanque de Siloé. Yo no conozco el estanque de Siloé, no sé si habrá, ¿cómo puedo ir? De repente, no sé si el estanque de Siloé, de repente, si me caigo ahí porque es profundo. Pero él aceptó la palabra de Jesucristo y hizo exactamente como hizo Jesucristo. Perdón, dijo, yo soy un ciego, no puedo ver delante mío. Pero para ir al estanque Siloé tengo que ir por este camino. Ah, sí, por ese camino vaya. ¿Cuánto tengo que caminar más? Ah, tiene que caminar bastante. Ah, sí. Y de repente en el camino, como no habrá de repente igual yo me puedo caer, ¿no? Anda, avanza. Sí, está bien. Él nunca pensó ir al estanque Siloé, pero siguió la palabra de Jesús y fue al estanque de Siloé y se lavó.
¿Qué pasó? La palabra de Jesús lo guiaba y no lo guiaba su pensamiento. Antes él había seguido su pensamiento. Por eso el diablo hacía que nuestro pensamiento se complique. Yo siempre hablo de Hebreos 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe, esa potestad de las tinieblas, que es el diablo, en Efesios 2, 2, nos guía de su manera, por eso todos son arrastrados de esa manera. Pero cuando nos encontramos con Jesús, ¿qué fue lo que dice Jesucristo? Es diferente a lo que habla este príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera acá. Si no botamos nuestro pensamiento, no podemos seguir la palabra de Jesús. Estando dentro de la iglesia, el lugar de más problemas es la iglesia, ¿verdad? Se juntan los diáconos, se juntan los ancianos, hay muchas asociaciones. Siempre hay muchas peleas, ¿verdad? Pero en la iglesia verdadera, dice, así como Jesucristo, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo para poder seguirme. Es claro que yo no puedo caminar, pero Jesucristo me dice que yo avance, entonces puedo avanzar. Es claro que mi hermano ha muerto y está apostando, pero si Jesucristo dice que está vivo vivo. Para creer en la palabra de Jesucristo, no importa lo que yo pueda pensar o ver, es diferente. Faltó el vino en las bodas de Canaán y le dijo que le lleves agua, pero ¿cómo puedo llevarles agua si me ha pedido vino? Pero cuando voto de pensamiento puede llevar y puede ver el cambio de agua en vino. Tienen que aceptar la palabra de Jesús. Yo, leyendo la Biblia, me di cuenta que toda la vida que yo vivía hasta ese momento era diferente a la vida de Jesús. A partir de ese día, yo pude negar mis pensamientos, pude dejar de creer en mí mismo. Y lo maravilloso de esto fue, no simplemente me negué por negar, sino que votando a mi pensamiento, yo pude aceptar la palabra de Jesús. Sorprendentemente, yo pude experimentar y obtener el perdón de los pecados. Muchas personas ahora en el mundo lloran para pedir el perdón de los pecados, vigilan, ayunan, pero ellos siguen pensando que tienen pecado. A pesar de eso, siguen atrapados, encarcelados en sus pensamientos y no pueden aceptar la palabra de Jesús. Tenemos que aceptar y tener el mismo corazón de Jesucristo en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Sorprendentemente, el corazón de Jesucristo entra en mi corazón. En ese momento nosotros, ¿saben qué canción cantamos? El Señor Jesús entró a mi corazón y hay paz y me transformó en una nueva persona. Dice la palabra, mis pensamientos son diferentes de tus pensamientos y mis caminos son diferentes de tus caminos. El diablo durante miles de personas en la historia de la humanidad, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? El diablo en nosotros ha hecho eso. Nos ha puesto otro pensamiento diferente al pensamiento de Jesús. Nos ha engañado. Por eso yo, negando mi pensamiento, y puedo aceptar la palabra de Jesús. Por eso, hoy en día, muchas personas asistiendo a las iglesias, en la Biblia dice que todos éramos como ovejas, habíamos ido por nuestros caminos, pero que Dios cargó con todos nuestros pecados. Dice que ha pasado nuestro pecado a Jesucristo. No tenemos pecado, pero dicen que son pecadores, porque son engañados por el diablo y siguen su propio pensamiento. Jesucristo dice que somos justos. El juez nos dice que es justo. Dice que no se acordará de nuestro pecado, pero a pesar de eso, son las personas que son engañadas por el diablo dicen que son pecadores. Esta palabra, las personas que pueden aceptar esa palabra,
Pueden decir, somos justos, mi pecado ha sido perdonado. Así le pueden decir de esta manera. Es algo muy sorprendente. Es por eso que al principio, cuando empezó la iglesia, podemos ver en el capítulo 4, de hecho, sobre esto. Después de que Jesucristo resucitó, pasó el día de Pentecostés, vino el Espíritu y llenó eso. Luego de eso Pedro predicó, recibieron 3,000 la salvación y luego 5,000 personas. Y de esa manera Pedro fue atrapado, estuvo metido en la cárcel en la noche, en la mañana se encontraron con el sacerdote y le dijeron, no encierres este nombre, pero Pedro le dice, y de esa manera una nueva multitud empezó a escuchar y seguir la palabra de Jesús. Se juntaron. Cuando se juntó esa multitud, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. En este momento, esa multitud que creía en Jesucristo habían creído que la sangre de Jesucristo había perdonado mis pecados. Dejaron de seguir su pensamiento y creyeron en la palabra de Jesús. Por eso pudieron ser un corazón. A pesar que entremos en la iglesia, si tenemos el corazón de Jesús, podemos ser un corazón. Pero si no tenemos un corazón, si no creemos en la palabra de Jesucristo, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchas discusiones. La iglesia, hay muchas iglesias en el mundo, pero de verdad, si yo conozco que soy las personas que descubren que son perversas y pecadoras, no escuchan los pensamientos que se levantan dentro de ellos, sino que pueden aceptar la palabra de Jesús. Sí, yo no puedo andar, pero si Jesucristo me dice que ande, yo voy a andar y de esa manera puedo andar. Es claro que es agua, pero me dicen que lleve esta agua, entonces lo llevo y cuando lo llevo esta agua se transforma en vino. Se puede presentar una obra maravillosa a través del nombre de Jesucristo y podemos descubrir esto. Es muy maravilloso. ¿Por qué? Yo quería esforzarme haciendo las cosas buenas, dejando mi bondad. Yo quería limpiar mi propio pecado, pero no es así. Sino que no es que yo tienes que perdonar tus pecados, sino recibe el perdón de los pecados. Yo no puedo perdonar mis pecados, pero recibir el perdón de los pecados es que mi pecado ya ha sido perdonado. Simplemente tengo que recibir eso. Dicen, recibe el perdón de los pecados. No dicen, perdona tus pecados, ¿verdad? Porque en la cruz, por la sangre de Jesucristo, por la muerte, ya perdonó mis pecados. Con la fe yo puedo aceptar eso, porque tu pecado ya ha sido perdonado. Sino que significa aceptar ese regalo de Dios, ese perdón de pecados que Dios ha hecho por nosotros. Miren en la cruz ya perdonó nuestros pecados, pero yo no había aceptado esto, ahora yo simplemente aceptar eso. Y Dios me dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Dios me dice que soy justo, entonces soy justo. De esa manera tenemos que aceptar esto. A esto le llamamos la vida de creencia. Antes yo siempre pecaba y pedía perdón de nuevo. Pecaba y pedía perdón. Era pecador, pecador, pecador. Pero Jesucristo maravillosamente, al momento de perdonar nuestros pecados, no lo perdonó así, sino que perdonó todos los pecados hasta que yo sea viejo, todos eternamente en la cruz. En ese momento yo puedo ser justificado, puedo ser santificado y por la fe puedo vivir y recibir esa gracia. Estas personas son la multitud, votando mi pensamiento, lo bueno y lo malo. Cuando se pelea la iglesia, ¿por qué pelean en la iglesia? Porque todos son correctos, porque todos piensan que son muy buenos y que hacen las cosas muy bien. Si yo me niego, puedo aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso, a pesar que es una persona muy inteligente y sea un pastor muy sabio, tenemos que cerrar la boca y si Jesucristo dice que vaya a Siloé, al estanque a lavarse, tengo que ir a lavarme. ¿Qué dice Jesucristo? Toma tu lecho y anda, entonces tengo que andar. Si Jesucristo me dice lleva el agua, llevas el agua. Aunque mi pensamiento diga, no parece eso, no parece eso. ¿Qué importancia tiene mi pensamiento? No tiene ninguna importancia. Tengo que ver lo que Jesucristo me dice.
y aceptar esa palabra. Maravillosamente, después de aceptar esta gracia del Señor, ya no vivo con mi corazón, sino que puedo vivir con el corazón de Jesucristo. Por eso los apóstoles dicen, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesucristo había entrado a ellos y como los guiaba ese corazón, a ellos a través del corazón de Jesucristo podían tener un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando no existe Jesucristo, todos piensan que hay mis propias propiedades, existe lo mío, lo mío, lo mío. Una vez, una Samonim en África fue a una región que estaba en la jungla predicando el Evangelio durante un mes. Y luego estaban en la jungla, era una aldea que vivía en la jungla. Fue con su esposo y estaban predicando el Evangelio. Un día, los ciudadanos de esa aldea trajeron unos huevos para darle a ella como regalo. Y de repente algunas personas habían traído cocos, pero la persona que había invitado a ellos no le pudo dar nada. Un día, en la noche, terminó el culto y todos habían regresado. Y la persona que invitó a ellos les dijo, misionero, perdón, yo no puedo darle nada, no tengo nada que darle. Mi esposa es muy rica, pero mi casa es muy pobre. Por eso mi esposa, ven esos árboles de cocos, todos son de mi esposa. Mi árbol está vacío porque ya hemos comido todo. Y esos mangos también, los árboles en los cuales hay muchos mangos son de mi esposa y los que no tienen nada son míos. Y la papaya también. Por eso, esta Samonín, ¿qué pensó? La esposa del misionero pensó, qué graciosa es esa circunstancia en África. Yo creo que todo ese coco y esa papaya, si lo sumamos, no llegaría ni siquiera a $20. Pero por eso empiezan a pelear entre los maridos diciendo que eso es mío y eso es suyo. Qué ridículo, pensó de esa manera. Y luego, ¿qué pensó esa esposa del misionero? Se sorprendió porque ella nunca había decidido cuál era mío y tuyo a su esposo, pero vivía diciendo lo mismo a su esposo en otras cosas. Si son esposos, le decía, mi amor, somos esposos nosotros. Come lo que es en mi árbol, ¿qué problema hay? Y se tiene de esa manera muy buena la relación entre ellos, ¿verdad? Pero no es así. Sí, es así de verdad. Pero ellos no vivieron de esa manera. En ese momento el esposo del misionero cambió su corazón viendo eso. No parecía nada, ¿verdad? Parecía algo insignificante. Pero el problema era que desde mucho tiempo nosotros hemos sido arrastrados por el espíritu maligno. Y nuestro pensamiento siempre aparece en dirección contraria a la palabra de Jesús. Se presentan pensamientos de odio, maldados, corazones que quieren robar y mentir, consumir drogas y apostar. Es algo normal. Por eso, con esos corazones, si seguimos a Jesús, todos los días va a haber una pelea entre mi pensamiento y la palabra de Jesús y no va a meter fin a esa pelea. Todos los días van a pelear. Pero, ¿qué fue lo que Jesucristo? Cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tiene que negar todos sus pensamientos, toda su sabiduría y todos sus conocimientos. Y tiene que aceptar. Y se acepta exactamente y tal como es la palabra de Jesucristo, puede hacer uno con su corazón. Por eso, yo viviendo esta vida en nuestra iglesia, hay muchos pastores que están trabajando con nosotros. Esos pastores, ¿cómo están ellos en la iglesia?
todos viven una vida con pensamientos diferentes. 자기 생각을 버리고 우리가 한 자리에 모여가지고 의논할 때 El momento de que todos voten su pensamiento y nos juntamos en el mismo lugar, hacemos el CLF de esta manera. Hay que hacer el campamento de esta manera. 너무너무 Es, 마음이 하나가 podemos juntarnos en un solo corazón de una manera muy buena y con una buena relación. 놀라고 저 같은 Y es 사람도 maravilloso porque yo, también una persona como yo, 예수님하고 한 마음이 되는 거예요. creyendo puede ser uno con el corazón de Jesús. 예수님 마음이 내 마음에 흘러 들어오니까 Y como el corazón de Jesús entra en mi corazón, puedo ver que la 재미가 Biblia es muy fácil y muy 내 entretenida. 마음이 예수님 마음 ¿Por qué? 하나. Porque mi corazón es uno con el corazón de Jesús. 저는 성경 읽고 Antes yo leyendo la Biblia pensaba que era muy difícil. 다르니까 그런데 ¿Por qué? Porque era diferente a mi pensamiento. 예수 말씀을 받아 Pero cuando acepté la palabra de Jesús, 놀라워. me di cuenta que estaba muy, muy sorprendido. 그래서 그 마음으로 나를 Por eso, 버리니까 votando mi 예수님의 pensamiento 마음이 나를 이끌어 가니까 y la palabra de Jesús cuando me guía, la palabra es muy fácil y también puedo tener un corazón con Jesús. 목회 자리에 모여서 의논하고 Cuando juntamos con los pastores a conversar, podemos ser un corazón. 예레퍼를 합시다. 예. ¿Vamos a hacer el CLF? Sí, ok, vamos a hacerlo. 누구 맡고 누가 그러면 A ver, tú encárate de eso y eso otro. Sí, muy bien. 너무 행복한 거예요. Estoy muy feliz en ese momento. 내 마음속에 들어와서 Es diferente cuando Jesucristo entra en mi corazón, estoy viendo. Por eso la canción dice, 내 마음에 el Señor Jesús 들어와 entró y 계시는 vive en mi corazón. Después de eso, hubo un cambio y me transformé en una nueva persona. 내가 겸손해야지. No es que yo tengo que ser humilde, no es que yo tengo que ser humilde, no es que tengo que ser fiel, no es que yo tengo que ser eso y lo otro, sino que dice, no es que yo tengo que vivir con mi esfuerzo, sino que Jesucristo entró en mi corazón cuando yo voto mi pensamiento y esa palabra que está en la Biblia, en las Escrituras, entra en mí. Cuando creo en eso y acepto en mi corazón esto. Ese es el corazón de Jesús. Juntando con los pastores, nos hacemos un corazón. Y ahí, las personas que están ahí son... Pero hay personas que no pueden negarse a sí mismos. Y esas personas pueden darse cuenta que tienen un corazón diferente al corazón de Jesús. Si yo me niego a mí mismo, no importa qué tipo de pensamiento aparece en mí, tengo que negarme a mí mismo y aceptar la palabra de Jesús. Y de esa manera cambiamos y estamos destinados a ser unas nuevas personas. Es algo muy, muy agradecimiento para nosotros, que no podemos expresarlo con palabras. Hermanos y hermanas, a veces converso siempre en su iglesia. Ese diácono es muy espiritual. Esa hermana es muy santa, esa hermana es muy humilde. No, todo es mentira. Nosotros todos somos perversos. Todos los pensamientos que se aparecen en nosotros tenemos que votarlos y aceptar la palabra de Jesús. Y en ese momento, puedo ser un corazón con Jesús. Y a partir de ese momento, Dios trabaja de una manera muy maravillosa. Es muy maravilloso porque la Biblia, hasta ahora lo que hemos hecho, dice la Biblia, que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, luego predicó Pedro y vieron 3,000 santos y después 5,000 que recibieron salvación. Esa es la inicia de la iglesia primitiva. ¿Cómo inició la iglesia? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No es esto mío, es del Señor. Era algo muy hermoso, ¿verdad? Por eso todos, cuando la palabra de Jesucristo nos guía de esa manera, no podemos dejar de cambiar. Cuando recibimos el perdón de los pecados también. Cuando recibimos el perdón de los pecados, lo más difícil es cuando acepta su pensamiento que evita que podamos aceptar la palabra de Dios, y que en ese momento yo no puedo recibir la salvación. Pero si tengo mi pensamiento y voto mi pensamiento, puedo aceptar. No puedo aceptar cuando me dicen que eso es yo puedo aceptar que eso es sí, yo puedo entender. Porque yo no puedo aceptar si la Biblia me dice que soy B y yo pienso que yo soy A. Por eso, para negarme a mí mismo.
puedo aceptar a Jesucristo que es diferente a mí. 내가 Yo 나를 부인되고 예수를 tengo que negarme a mí mismo. Y ese momento, después de que entró Jesucristo en mi corazón, 그때부터 우리 거룩한 삶이 en ese 이루어지면서 momento yo pude vivir una vida santa. 처음 교회가 Y al principio la iglesia se formó en la época primitiva. 얼마나 Es algo muy que nos causa mucho agradecimiento. 하나님은 Por eso, Dios, 회개라는 것이 뭐냐면 ¿qué significa arrepentirse de 내가 내 verdad? 생각도 살았던 모든 게 다 Tengo que saber que todo lo que yo he vivido, todos mis pensamientos que me han guiado son perversos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tengo que dejar de creer en mí mismo, tengo que dejar de creer en mi pensamiento. Porque la mujer que fue atrapada en el hecho adulterio, ¿por qué fue atrapada? Porque creyó en ella misma. Ella sabía que iba a ser apedreada si es que la atrapaban adulterando, pero ella pensaba que no iba a ser atrapada. Ese pensamiento tonto le engañó. Como sigo mis pensamientos, yo puedo robar y puedo mentir y puedo hacer cosas perversas. Pero después de recibir el perdón de los pecados, lo más importante es que tienen que negarse a sí mismo. A pesar que vienen todas esas cosas malvadas que vienen, yo puedo negar a pesar que parezca bueno. Y como mi corazón es diferente al corazón de Jesús, si yo tengo mi corazón diferente al corazón de Jesús, yo tengo que negar mi corazón y puedo aceptar el corazón de Jesús. Y si yo nego, yo puedo aceptar la palabra de Jesús. Aunque yo no pueda avanzar, pero Jesucristo me dice que yo cargue mi lecho y ande. Las personas que no pueden, si no pueden negarse a sí mismos, no puedo, yo no voy a caminar, no puedo caminar porque he intentado. Esas personas que no pueden negarse a sí mismos hablan de esa manera. Pero las personas que pueden negarse a sí mismos pueden aceptar esto. Lo más maravilloso de la Biblia es que nosotros recibir el Espíritu Santo como un regalo, recibir ese corazón como regalo. Lo bueno mío, lo malo mío, negando todo eso y aceptando la palabra de Jesús tal y como es. En ese momento el corazón de Jesucristo entra en mí y guía mi vida. En esos momentos, dice, la multitud, la que había creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Por eso podían vivir una vida muy bendita. Yo en el año 1962, después de recibir el perdón de los pecados, prediqué el Evangelio y muchos hermanos estaban juntos y empezamos a hacer la iglesia de esa manera. En un lugar llamado Apkoktong y en Champali, en el servicio militar y en Kimchon. Esa iglesia era diferente a las iglesias del mundo, porque ellos se negaron a sí mismos y podían aceptar la palabra exactamente de Jesús. Por eso era una iglesia muy bendita. De esa manera muchas personas podían recibir perdón de los pecados y de esa manera podíamos vivir una vida hasta ahora, dando la gloria a Dios y recibiendo la bendición. Por eso las personas que creen en Jesús tienen que negarse a sí mismos, tienen que botar su pensamiento y aceptar la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es diferente a la palabra de Jesús. Por eso tengo que hacer esto. Sí. Seguimos nuestro pensamiento, nos alejamos de la palabra de Dios. Hay muchas personas a veces que siguen su pensamiento estando en la iglesia, pero tenemos que tener un corazón humilde para aceptar la palabra de Dios. Y esas personas terminan negándose y quebrantando y saliendo de la iglesia y siendo enemigos de la iglesia. Cualquiera que quiera seguirme a mí tiene que negarse primero a sí mismo. Tenemos que botar nuestro pensamiento y aceptar la palabra de Jesucristo, sea conforme o no a lo que pensamos. Y de esa manera vamos a tener una vida bendita. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.